Buenos días, Dios te bendiga, mi amigo. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 25 de junio y estamos en la edición número 72 de este tiempo devocional. Soy el pastor Félix Valdivia de la Iglesia Bautista de Sibor y es mi gozo y es mi privilegio saludarte en esta mañana. Gracias por estar conectado y aprecio, ¿verdad?, que puedas aplicarte a compartir la palabra de Dios con nosotros a través de las redes. Hoy tenemos un día bien particular y yo diría que comenzamos el día con noticias un poco tristes. Florida sigue aumentando, ¿verdad?, el número de casos por COVID-19. Ayer tuvimos más de 5.500 casos acá en la Florida y realmente estamos batiendo nuestros propios récords, peor que en el pico de la pandemia. Así que realmente tenemos que orar. En el estado de ahora tenemos más de 110.000 personas, ¿verdad?, contagiadas con el COVID-19. Y aprovecho la oportunidad para llamar a todos nuevamente a la responsabilidad, como hacíamos al principio, ¿verdad?, de este tiempo de cuarentena. Tenemos que ser responsables. Yo creo que las personas nos vamos relajando y esa es la tendencia siempre del ser humano, ¿verdad? Hemos dejado al principio, todos teníamos grandes protocolos de seguridad, de limpieza, de salir con máscaras, guantes, y nos cuidábamos y guardábamos la distancia social y no nos estábamos relacionando tanto unos con otros. Y yo creo que todo eso ha comenzado a relajarse un poquito, ¿verdad? Y estamos viendo el resultado. Así que te animo en esta mañana a que no bajes la guardia, y esto es una tarea que tenemos que hacer juntos como sociedad, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. En cuanto a este fin de semana, vamos a estar funcionando, ¿verdad? Acá en el templo vamos a estar todavía funcionando, pero tendremos que seguir viendo, y si los números siguen aumentando, pues es muy probable que tengamos que enfrentar de alguna manera otra pausa, ¿verdad? Otro cierre de nuestra facilidad. Pero por ahora, este domingo tendremos servicio 9:45 de la mañana y 11:30 de la mañana. Tengamos toda esta situación, ¿verdad?, en nuestras oraciones. Hoy, como ya dije, ¿verdad?, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la Gran Comisión. Recibí varios mensajes de muchos hermanos y se creó un poco de polémica, y eso es bueno. Eso es bueno, porque yo creo que cuando compartimos e intercambiamos opiniones, pues estamos creciendo. Y claro, no es ni mi opinión ni es la suya, es la opinión de lo que dice la palabra de Dios. La verdad no es suya, la verdad no es mía, la verdad es de Dios y Él la ha revelado en su palabra, y usted y yo tenemos que ir siempre a la fuente para poder encontrar pues esa verdad. Algunos me escribieron, ¿verdad? Y algunos pensaban que evangelizados eran 3.000 personas porque habían escuchado el mensaje del evangelio. Otros piensan, ¿verdad?, que los evangelizados son 1.000 porque tomaron una decisión por Cristo, y otros piensan que los evangelizados son 500 porque eran los que habían permanecido 6 meses después en una congregación activos, ¿verdad?, en la obra. Y algunos me han preguntado, bueno, ¿y cuál es su posición? Les voy a ser honesto, mi posición es que los evangelizados son 500 personas. Yo no puedo mirar la evangelización solamente como el hecho de yo comunicar las buenas nuevas o empujar a una persona hasta que llegue a tomar una decisión por Cristo. Yo creo que una persona evangelizada es una persona en la cual nosotros podemos ver la obra de Cristo Jesús. Recuerden, la Gran Comisión no llamó a ser conversos, sino llamó a ser discípulos. Así que todo dependerá de cuál es el concepto que usted tiene de qué cosa es un discípulo de Cristo. Para mí un discípulo no es uno que escuchó. Para mí un discípulo no es uno que escuchó y levantó la mano o pasó al frente. Para mí un discípulo es alguien que ha escuchado, que ha tomado una decisión y que ahora camina con Cristo Jesús. Ese para mí es un discípulo. Tiene que haber una evidencia de la obra de Cristo en nuestra vida para que verdaderamente podamos ser discípulos. Así que basándonos en eso, ¿verdad?, vamos a entrar hoy en la primera I de lo que le hemos llamado el factor I de la Gran Comisión. Recuerden,
La Gran Comisión te incluye, la Gran Comisión te incorpora, la Gran Comisión te instruye, la Gran Comisión te invierte y por último, la Gran Comisión es intencional. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la que la Gran Comisión te incluye. Le voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué le diría usted a una persona que viene y habla con usted y le dice: a mí Dios no me puede salvar? Dios no puede perdonar a un hombre como yo por todas las cosas que he hecho. ¿Qué le diría usted a esa persona, verdad? Yo he encontrado personas así. Personas que me han dicho: es que a mí Dios no me puede salvar. A mí Dios no me puede perdonar, porque se consideran tan sucios, se consideran tan culpables. Y la respuesta a esto es muy sencilla y usted y yo la conocemos, ¿verdad? Usted y yo le diríamos sin duda: mira, la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad?, también fue por ti. Y el pago que Jesús ofreció allí en la cruz del Calvario fue suficiente aún para cubrir el más terrible de tus pecados. ¿Le diríamos eso a una persona, sí o no? Eso es lo que yo le diría, y lo digo porque lo creo y porque estoy seguro que es así. Hermanos, cuando yo digo que la Gran Comisión te incluye, ¿verdad?, estoy pensando en todo ser humano, ¿verdad? Cuando decimos que te incluye, estamos diciendo que toda persona, tanto usted como yo, cualquier otro, ¿verdad?, es una persona salvable por la muerte de Jesús en la cruz. Cualquier ser humano puede ser salvable por la muerte de Jesús. Puede ser, no quiero decir que todos los seres humanos van a ser salvos por la muerte de Jesús, pero sí pueden ser salvables. Ahora, tendremos que ver qué es lo que determina que una persona se salva o que una persona no se salva. Y miren, yo sé que aquí hay montones de conceptos y yo en esta mañana no pretendo resolver un viejo conflicto en teología, ¿verdad?, entre el calvinismo y el arminianismo. Es un conflicto ya de muchos años, es algo profundo, es algo complejo, hay muchas pasiones, se suscita mucha discusión a veces en todo esto, discusión que yo prefiero evitar. Y no es que no tenga nada que decir acerca del calvinismo o acerca del arminianismo, ¿verdad? Yo creo que tanto Juan Calvino como Jacobo Arminio fueron grandes hombres de Dios. A Dios los usó a cada uno y ellos establecieron sus postulados y sus teologías en cuanto a la salvación. Lo triste de esto, ¿verdad?, es que fueron mayormente sus seguidores los que han exacerbado siempre esta discusión. No fueron tantos Juan Calvino y Jacobo Arminio. Es más, la historia nos deja saber que ellos se conocieron y que de alguna manera pues fueron amigos, nunca fueron enemigos, ambos eran siervos de Dios, hijos de Dios, aunque podían diferir en un punto de teología. Y aquí en esta vieja disputa, ¿verdad?, hay términos teológicos importantes, temas como la elección, la predestinación, la depravación del hombre, la expiación limitada y muchas otras cosas que es imposible para mí abordarlas aquí en un tiempo devocional. Y es complicado, ¿verdad?, poder explicarlo y polémico al mismo tiempo. Pero sí quiero hacer algo. Yo quiero diferir de las posiciones extremas que adoptan algunos en cuanto al calvinismo y en cuanto al arminianismo, ¿verdad? Tenemos hoy en día calvinistas extremos, donde yo creo que se enfatiza tanto, ¿verdad?, en que Dios determinó salvar a unos y condenar a otros, y a veces damos una apariencia ahí un poco difícil para algunos de entender, ¿verdad? Pero realmente los calvinistas extremos ponen todo del lado de Dios. Y por el contrario, existen los arminianos extremos, ¿verdad? Que enfatizan en sobremanera en lo que es el libre albedrío y dejan entonces toda la responsabilidad del lado del hombre. Así que yo creo que ahí es donde siempre ha estado el problema, ¿verdad? ¿Dónde fijamos el punto entre lo que ha hecho Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto a lo que es el tema de la salvación?
Mi opinión personal, y ahora digo mi opinión personal, porque usted no está obligado a estar de acuerdo conmigo, y de hecho yo no pretendo que todo el mundo esté 100% de acuerdo conmigo en esto. Pero me encanta esta expresión que alguien dijo. Dijo, si la salvación tuviera 1000 pasos, Dios ha dado 999 y el hombre tiene que dar uno. Dios es autor, dice la palabra, y consumador de la salvación. Dios diseñó, llevó adelante, ejecutó el plan de salvación y es, ¿verdad?, incluso el promotor, ¿verdad?, del plan de salvación. Pero el hombre al menos tiene que dar un paso, ¿verdad? Dios ha dado 999 pasos de estos 1000 pasos. Pero el hombre tiene que dar uno, que es aceptar la salvación que Dios le ofrece. Y yo creo que hay un gran peligro cuando nosotros le queremos dar al hombre más responsabilidad de esta. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, hay también peligro cuando ponemos todo, o mejor dicho, cuando le quitamos al hombre aún esta responsabilidad de aceptar el plan de salvación, ¿verdad? Aceptar a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Dios lo ha hecho todo. La salvación no es por obra, es don de Dios. Nadie se podrá gloriar, no por obras. Así que el hombre no hace nada, ni puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Todo lo ha hecho Dios. Y todo el mérito y todo el crédito de la salvación le pertenece únicamente a Dios. Pero el hombre tiene que aceptarla. El hombre tiene la responsabilidad de aceptar esa gracia, ese don que Dios le ha dado. Solo que, como dice la Escritura, ¿verdad?, existen hombres necios, no ateos, hombres necios que insisten en decir en su corazón, no hay Dios. Es el hombre negando la gracia de Dios. Pero tenemos que ir a pasajes en la Escritura, ¿verdad?, para entender que realmente la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue por toda la humanidad. Fue por todos. Y ahí es donde yo digo, ¿verdad?, la gran comisión te incluye. Tú eres una persona salvable por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El versículo quizás más famoso de la Escritura, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El amor de Dios es un amor para todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo pueda ser salvo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en Atenas, ¿verdad?, una ciudad pagana, y pronunció aquel gran discurso frente al Areópago, allí delante de muchos griegos, y dice que Pablo discutía en las plazas y en las calles con los estoicos y los epicúreos, ¿verdad?, a corrientes de la filosofía griega. Hay un versículo interesante, el versículo 30, cuando Pablo está casi terminando su discurso y comienza a hacer una invitación para que ellos acepten a Cristo Jesús. Y Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y miren lo que dice Pablo, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese es el deseo de Dios, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, ¿verdad? Porque va a venir, dice Pablo, un día, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es la cruz de Cristo, ¿verdad?, la que va a definir si una persona es salva o no. El hecho de que una persona pueda aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 9, el autor de Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, hablando de Jesús, ¿verdad?, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos,
Dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, que Cristo Jesús gustó la muerte por todos. Así que cuando escuchamos a veces por ahí a alguien decir que Jesucristo solo murió por aquellos, ¿verdad?, que iban a ser salvos, a veces esa es una idea que muchos no la pueden entender. Y a veces estamos dando un poco la apariencia de un Dios que dijo, bueno, tú te vas a salvar y tú te vas al infierno, ¿verdad? Y algunas personas dicen, esa idea no me cabe en la cabeza. De hecho, es lo que en la realidad sucede. Hay personas que se van a salvar y hay personas que se van a una condenación eterna. Y sí, existen, ¿verdad? Existen doctrinas como la predestinación, como la elección, ¿verdad? Y son doctrinas un poco complicadas a veces de compartirlo con las personas. Pero lo que yo quiero, lo importante para mí es que usted sepa es que usted es salvable por la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad? Por eso fue que Él mandó a predicar buenas nuevas a todos y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. La palabra de Dios no dice, ¿verdad?, que le prediquemos solamente a los que se van a salvar. Y claro, algunos dirían, bueno, el problema es que nosotros no sabemos quiénes son los que Dios ha elegido o predestinado para salvación y por eso tenemos que predicarle a todos. Pero miren, hablar de la predestinación es un poco, como dije, complicado. Yo no puedo negar la predestinación. Sería el más tonto del mundo porque es ampliamente presentada en la Escritura, ¿verdad? De alguna manera Dios ha predestinado, de alguna manera hay una elección, hay una predestinación. Pero a mí no me da ninguna vergüenza decir que yo no alcanzo a entender la profundidad de la predestinación de Dios, ¿verdad? Yo sé que la elección, la predestinación, el conocimiento de previo de Dios existen. Son cosas que le pertenecen solo a Dios y solo Él sabe cómo las ha establecido y cómo es que Él las administra. Y es limitado para nosotros como seres humanos conocer la profundidad de la elección, de la predestinación y del conocimiento previo de Dios. Son parte de sus atributos personales. Sin embargo, la Biblia me deja saber algunas cosas interesantes en cuanto a todo esto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, si me permite, lo busco aquí en mi Biblia. Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Interesante, aquí está envuelta la voluntad de Dios, aquí está envuelto el amor de Dios y aquí estamos hablando de predestinación. Y Pablo dice que hemos sido predestinados en amor. Así que la predestinación de Dios está ligada tanto a su amor como a su voluntad. Hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero la pregunta es, si la predestinación está de alguna manera ligada al amor de Dios, porque Pablo dice que Dios nos ha predestinado en amor, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo la Biblia revela el amor de Dios? Porque el amor que yo veo en la Escritura, el amor de Dios que se revela en la Escritura es un amor por toda la humanidad. Volvemos a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces yo tendría que pensar de ese texto que cuando Juan está diciendo mundo no se está refiriendo a todas las personas, sino a un grupo de personas. Entonces tendría que pensar cuando la Biblia dice mundo no es mundo. Hermanos, el amor de Dios es por toda la humanidad, por todas las personas. Pablo también escribe en Romanos capítulo 8 y versículo 29, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Y miren qué interesante, aquí Pablo dice que entonces la predestinación está de alguna manera ligada al conocimiento previo de Dios. A los que antes conoció, también
los predestinó. Pero aquí vuelve la pregunta: ¿y cómo fue que Dios me conoció? La respuesta es muy sencilla: yo no lo sé. Eso le pertenece solo a Dios. El amor de Dios es tan grande, dice Pablo, ¿verdad?, que no puedo ir por encima de Él, por debajo de Él. Es tan ancho que no puedo ir por fuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. ¿Cómo es el conocimiento previo de Dios? Yo no lo sé. Por tanto, me cuesta hablar de predestinación y tengo que reconocer que sobre este tema mi conocimiento es extremadamente limitado, porque esto le pertenece a Dios, es de Dios y Él lo administra a su manera. Es algo demasiado maravilloso para nosotros. ¿Sabe? En 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 12, ese texto, ¿verdad?, tan famoso, capítulo 13, que leemos muchas veces en el Día del Amor, en el San Valentín, pero que está dentro del contexto donde Pablo está hablando acerca de dones espirituales. Pero miren qué interesante lo que dice Pablo en el versículo 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y Pablo se está refiriendo, ¿verdad?, a cuando Cristo venga, a cuando nuestra salvación sea completamente consumada. Dice Pablo: ahora vemos por un espejo oscuramente. Saben, en la época de Pablo no habían espejos como los que tenemos usted y yo en el baño de nuestras casas o en las habitaciones de nuestras casas, donde vemos con mucha nitidez. En la época de Pablo, la mayoría de los espejos eran láminas de metal, muchas veces láminas de plata que eran pulidas, y sí se podía ver el reflejo y se podía ver un poco la imagen de la persona, pero eran opacos comparado con los espejos que tenemos hoy en día. Pablo dice: ahora vemos por un espejo oscuramente. O sea, no estoy viendo algo, pero no lo puedo ver todo en detalle. Dice: mas entonces veremos cara a cara. ¿Saben? Cuando Cristo venga, cuando se consume la salvación, nosotros vamos a saber todos los detalles realmente de cómo es que Dios ha obrado esta gracia maravillosa, ¿verdad?, que es la salvación. Pablo dice ahí al final del versículo 12: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, ¿verdad? Pablo dice: entonces yo voy a enterar cómo fue que Dios me conoció a mí, ¿verdad? A los que antes conoció, también los predestinó. Pero ¿cómo Dios me conoció? Yo no lo sé. Yo no lo sé, ¿verdad? La Biblia dice que Dios me vio desde que yo era un embrión en el vientre de mi madre. ¿Cómo Dios me ha mirado? No lo sé. Es demasiado maravilloso para mí. Pero repito, nuestro conocimiento, ¿verdad?, es limitado. Y nosotros deberíamos frenar en esa línea de la revelación de Dios y decir: yo puedo decir hasta aquí, pero de ahí para allá no puedo decir mucho más, porque es algo que le pertenece a Dios y no es dado para nosotros. No tenga vergüenza en decir: no puedo entender a cabalidad todo lo que Dios ha hecho. Deuteronomio 29, ese texto que tantos conocen, ¿verdad? Las cosas reveladas pertenecen a los hombres, mas las no reveladas pertenecen solo a Dios. Nosotros conocemos hasta donde Dios nos ha dado a conocer. Y lo que Dios no nos ha dado a conocer no nos pertenece a nosotros. Pero yo quiero dejarte algo bien claro, ¿verdad? Todos estamos en la mente y en el corazón de Dios. Y solo aquellos que se reconcilian, ¿verdad?, con Él por medio de Jesús alcanzan la salvación. Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. Pero tristemente no todos los hombres mueren en Cristo Jesús. Fíjense eso, qué interesante. Él muere por todos, pero no todos mueren en Él. Y solo los que mueren en Cristo Jesús alcanzarán salvación. Aquel que no muere en Cristo, tristemente la Biblia nos dice, ¿verdad?, que solo le espera una expectativa de condenación eterna. Pero aquellos que se reconcilian por medio del Evangelio alcanzan la salvación. Por eso predicamos, ¿verdad?, buenas nuevas de salvación. Por eso Dios nos ha dado la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizando a todos, ¿verdad?, los que creen, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Dios está comprometido con nosotros en este esfuerzo todos los días hasta el fin del mundo.
pero Dios quiere que todos los hombres, ¿verdad?, puedan ser salvos. Quiero terminar en esta mañana leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 4, donde Pablo nos da instrucciones acerca de la oración. Pero es interesante porque Pablo, ¿verdad?, nos dice cuál es el corazón de Dios en esto. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, dice, por todos los hombres. Fíjense, Pablo dice, oremos, ¿verdad?, roguemos, hagamos peticiones, demos gracias por todos los hombres. Y a veces esto se ha quedado, este texto, ¿verdad?, solo para hablar acerca de políticos y de personas que están en eminencia. Pablo los menciona aquí, ¿verdad?, porque ellos también son objetos de la gracia de Dios, son objetos del amor de Dios. Ellos también son salvables por la muerte de Cristo Jesús. Y Pablo dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ojo con lo que dice el versículo 4, el cual quiere, miren esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Y cuando Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir en una cruz, lo hizo por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí está implícito, ¿verdad?, la responsabilidad del hombre en aceptar la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tenemos que conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cualquier persona que me esté escuchando, cualquier persona que escuche este devocional, lo primero que yo quiero dejarte saber es que la gran comisión te incluye a ti también. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra, no ha existido un ser humano que esté fuera del blanco de la gran comisión. Todos estamos incluidos. Cuando el Señor nos dio la orden de predicar el Evangelio, no nos dijo, ¿verdad?, que le predicáramos a algunos y a otros no. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue por todos, y todos somos salvables de acuerdo a esto. Pero necesitamos conocer a Jesús. Ahora, que Dios sabe quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer, cómo va a hacer, de que Dios, ¿verdad?, tiene el Espíritu Santo en este mundo para dar testimonio de pecado, de justicia, de juicio, y que cuando nosotros predicamos el Evangelio para cumplir la gran comisión, Dios está trabajando también por medio del Espíritu Santo, tocando. Ahí estamos hablando de otra doctrina, ¿verdad? Y yo estoy 100% de acuerdo con todo eso. Pero lo que yo quiero dejar establecido, hermano, es que todo ser humano es salvable por la obra de Cristo Jesús. No hay un ser humano que no pueda encontrar, ¿verdad?, perdón de sus pecados en Cristo Jesús. De hecho, él mismo dijo que solo hay un pecado que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos dicen, ¿qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues es precisamente rechazar el testimonio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que hace esta obra, ¿verdad? Nos mantiene conscientes de pecado, de justicia y de juicio. Y eso será lo único que va a llevar a una persona a la condenación eterna: el rechazar la gracia, ¿verdad?, de Jesucristo. Él dijo, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvar a este mundo. La primera venida de Cristo a este mundo ha sido para salvación. Él vino para morir en la cruz, para pagar el precio por los pecados de toda la humanidad. Pero va a volver una segunda vez, dice el autor de Hebreos, sin relación al pecado, y va a venir como juez para juzgar el pecado. Y todo aquel que no se haya reconciliado con Dios por medio de su sacrificio, tristemente, ¿verdad?, irá a una condenación.
termino leyendo, ¿verdad? En Juan, nuevamente, ahí en el capítulo 3, dice Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que mi oración es, querido hermano, que tú puedas conocer a Cristo Jesús. La misión de la iglesia es adorar a Dios, proclamar el nombre de Dios y predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo, para que toda persona escuche. Recuerde, el propósito de la evangelización es darle a todo ser humano una oportunidad clara de conocer a Cristo Jesús. Y la meta de la evangelización es que esa persona que toma una decisión venga a ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Por tanto, la gran comisión te incluye también a ti. Solo tienes que conocer a Jesús, ¿verdad? Como tu Salvador personal y hacerlo el Señor de tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de hablar acerca de algo tan maravilloso como es la salvación. Gracias porque toda persona está en tu mente y en tu corazón. Gracias porque tu deseo es que todo hombre sea salvo. Y yo te ruego, Señor, que podamos entender esta verdad. Todo ser humano es salvable por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el ser humano necesita aceptar este don, este regalo, Señor. Tú lo has hecho todo. Todo el crédito, toda la obra de la salvación es tuya. Tú eres autor y consumador. Tú diseñaste y tú llevaste adelante el plan de la salvación. Nosotros como iglesia lo declaramos, lo compartimos a toda persona. Pero cada uno de nosotros tendrá que hacer su propia decisión. El hombre tiene que renunciar a su propia justicia y cubrirse con el manto de justicia que Cristo Jesús nos ofrece, muriendo por nosotros en la cruz, aceptándolo como Salvador personal y haciéndolo el Señor de su vida. Nosotros oramos, Señor, para que tu palabra ruede, para que tu palabra llegue, para que tu palabra toque corazones en este día, Señor. Oramos para que sigas obrando salvación. Oramos para que tu iglesia sea fiel a esta comisión que tú nos has dado, para que seamos instrumentos tuyos, Señor, sobre la faz de la tierra. También oramos en esta mañana, Señor, por los necesitados. Oramos por los enfermos, Señor. Mira, oh Dios, este aumento tan grande que estamos teniendo de casos, este regresar que estamos teniendo a esta pandemia, donde nos sentimos ahora nuevamente, Señor, amenazados por este virus, Señor. Oramos para que cada uno de nosotros pueda tomar conciencia, pueda ser responsable, Señor. Ayúdanos en medio de estas cosas y yo sé que tú estás guardando, que tú estás protegiendo. Cuida a aquel que ya está en un hospital. Sé con aquellos, Señor, que sufren, que están pasando por necesidades. Provee, Señor, para aquellos que han perdido sus empleos. Ayúdanos en todo sentido, oh Dios. Manifiéstate con poder en la vida de tus hijos y sigue obrando salvación, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos como iglesia de declarar la verdad y el evangelio de Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan, que comparten, ¿verdad?, nuestros tiempos devocionales. El próximo martes estaremos hablando, ¿verdad?, de la próxima I, perdón. Hoy estamos hablando de que la gran comisión te incluye. Pero ¿qué pasa cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Salvador y lo haces el Señor de tu vida? Pues la gran comisión entonces ahora te incorpora, ¿verdad? Y te incorpora a la iglesia de Jesucristo, te incorpora al cuerpo de Cristo. Y vamos a estar viendo todo esto como parte, ¿verdad?, de la gran comisión. La gran comisión es un todo, pero suficiente por el día de hoy, ¿verdad? Gracias por estar conectado, gracias a todas las personas que verán este tiempo devocional quizás en otro horario del día. Gracias a todos los que comparten. Que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu corazón, ¿verdad?, en tu hogar. Dios te bendiga. Te espero el próximo martes. Pastor Félix.